Vamos a grabar un audio, entonces, sobre nuestras dos amiguitas. Desde hace ya mucho tiempo, el Planeta 50-50 y la Agenda 2030. Para quien no esté al tanto de esto, básicamente la Agenda 2030 y el Planeta 50-50 son dos iniciativas que son prácticamente lo mismo de la ONU, específicamente de ONU Mujeres, que ya existen desde mediados de 2015. Son las iniciativas que dicen que tenemos que tener paridad o equidad, sea lo que sea eso de ABA 4, en el sector público, en el sector privado, en el ámbito académico. Básicamente, todos los cargos tienen que tener una proporción del 50% de mujeres y 50% de hombres. Eso implica un montón de subsidios, un montón de acciones afirmativas, básicamente cuotas, ¿entiendes? Son cursos de cualificación y beneficios solo para mujeres dentro de las empresas. Y es lógico que sabemos las consecuencias negativas que eso puede traer para la economía de cualquier país, porque las mujeres en general producen mucho menos de lo que consumen. Son un déficit para la sociedad. Entonces, estos días me di cuenta de que personas del día a día, gente que no tiene nada que ver con la menosfera ni nada de eso, ni con el MGTOW, ya estaban comentando al respecto. De ese llanto por esas iniciativas que están surgiendo, de empezar a querer poner cuotas para mujeres, no solo en los cargos públicos, sino también en el sector público y en el sector privado. La persona comentó algo así como, dentro de poco van a poner cuota para mujeres en el sector privado, siendo que ya sabemos que existen iniciativas de ese tipo, propuestas desde la época del gobierno de Dilma. Y es curioso, ¿verdad? Ahora, en el gobierno de Bolsonaro, los tíos están empujando eso, y más adelante todavía. Pero en fin, el punto es que, si lo analizas, el gobierno no es tonto al hacer esto, tío. El gobierno no es tonto por hacer esto. El gobierno es muy listo al hacerlo, y es bastante cabrón por hacerlo. Porque el gobierno tiene acceso a una base de información a la que nosotros no tenemos acceso. El gobierno conoce todos los datos, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, del pago de impuestos de todo el país. Tiene acceso a todos los datos, no solo sobre el asistencialismo, el estado del bienestar, sino también sobre la seguridad social y las jubilaciones. El gobierno tiene acceso a las cifras de consumo. Para quien no lo sepa, hay una estadística que circula desde hace mucho tiempo que dice que, en cifras, las mujeres, ellas consumen el 80%. De todo el mercado de consumo global, el 80% es de ellas. Siendo que, por ejemplo, el gobierno sabe que ellas no tienen los salarios más altos a través del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cómo es que las mujeres consumen tanto? Si su rentabilidad, sus ingresos son mucho más bajos. ¿Lo entiendes? Hace mucho tiempo que se está produciendo una transferencia de renta. Desde hace tiempo, desde que el divorcio empezó a legalizarse en numerosos países hace 40 o 50 años. Entonces, el gobierno no está siendo tonto, está siendo bastante listo. Simplemente está pasando la cuenta y tirándola a otro lado, empujándola hacia el sector privado. Porque, mira, si lo analizas, ¿por qué el juzgado de familia funciona como funciona? El juzgado de familia no fue creado para impartir justicia. No fue creada para defender los intereses de los niños, porque sabemos que un niño está mucho mejor si tiene a su padre y a su madre en casa. No simplemente dar la custodia exclusiva a la mujer y dejar que ella monopolice al niño, y encima utilizarlo como rehén para extraer recursos del hombre. El juzgado de familia funciona exactamente como debe funcionar, tal y como el gobierno quiere que funcione. Porque vamos a ver, si tienes a un montón de hombres que, después de la separación, tienen que perder la casa, volver a vivir con sus padres, o incluso acabar viviendo en la calle, o corriendo el riesgo de ser encarcelados porque no pueden pagar la pensión, a nadie le va a importar. La sociedad lo va a ignorar por completo. Ahora bien, si empiezas a tener mujeres que corren el riesgo de ser encarceladas porque no pueden pagar la pensión, o que pierden la casa y tienen que volver a vivir con sus padres, o que corren el riesgo de convertirse en personas sin hogar, eso sí que sería, madre mía, sería una catástrofe, ¿entiendes? En el mismo momento en que empiecen a informar sobre esto, el presidente va a tener que pronunciarse, y los gobernadores también tendrán que pronunciarse, y tendrá que venir el ministro o la ministra de Derechos Humanos. Y el gobierno sabe que tendrá que hacer algo al respecto, porque la sociedad no lo va a tolerar.
El trato que se puede dar a los hombres en la sociedad es completamente diferente al que se puede dar a las mujeres. Tanto es así que, si te fijas, tanto la izquierda como la derecha, cómo miden cuán próspera, avanzada o civilizada es una sociedad. Utilizan como métrica lo bien que son tratadas las mujeres en esa sociedad. No es casualidad que siempre digan, no, pero los tíos de tal país, los musulmanes, no sé qué, ellos tratan mal a las mujeres, nosotros las tratamos mejor, en fin. Entonces, el gobierno sabe que si las mujeres empiezan a pasar necesidades, a pasar las mismas necesidades que pasan los hombres actualmente, la sociedad va a exigir que el gobierno cuide de esas mujeres. Y ya sabemos cómo va a ser ese cuidado. Más asistencialismo, como sería el caso, por ejemplo, de esa ayuda para ancianos, que surgió en los últimos años, que básicamente dice lo siguiente. Una persona mayor de una familia, independientemente de si ha tenido hijos o no, puede simplemente elegir a algún pariente de la familia, puede ser un tío, un primo, un hermano, quien sea, y exigir que esa persona le pague una pensión. Y sabemos que a la hora de aplicar, por ejemplo, una ley de esas, solo la van a aplicar cuando la beneficiada sea una mujer. Cuando es un hombre, lo van a ignorar. Es lo mismo que pasa en los juzgados de Fambida. Porque simplemente el gobierno quiere quitarse el problema de encima y echárselo a alguien más. Así que el gobierno se lo carga a los exmaridos. Porque, vamos a ver, los dos objetivos principales del gobierno son los siguientes. Garantizar el máximo de privilegios y beneficios para las clases privilegiadas del gobierno. Ya sabemos cuáles son esas clases. Políticos, funcionarios federales, altos cargos públicos, asesores, cargos de confianza, etc. Así que se trata de asegurar una vida de nobleza, una vida extremadamente privilegiada para esas personas. Y al mismo tiempo, para mantener su poder, dar lo mínimo posible, lo mínimo necesario de asistencialismo, de limosna al pueblo, para poder mantenerse en el poder. Por eso, cuando analizas, por ejemplo, los números, vamos a ver, Bolsa Familia, prestación continuada, es un número mucho menor que si coges, por ejemplo, a los funcionarios del Poder Judicial, etc. Es el alto escalafón del funcionariado público. Ahora bien, si analizamos la seguridad social, ya vemos que no es exactamente así. La seguridad social, ¿qué es, en mi opinión? 2/3 del coste es para las mujeres. Pero ahí está el detalle. De la misma manera que a través del juzgado de familia, el gobierno les quita a los hombres, a los exmaridos, para dar a las mujeres, en la seguridad social el gobierno se aprovecha de que los hombres tienen una esperanza de vida más baja, porque ellos trabajan más, lidian con más estrés en sus vidas que las mujeres, que están protegidas. Y entonces, en el sistema de pensiones, obviamente el gobierno está quitando más a los hombres y dando más a las mujeres. ¿Lo entiendes? Así es como funciona. Vamos allá. Ya sabemos que a la sociedad le da igual si un hombre pasa necesidad. Pero cuando hay una mujer pasando necesidad en la sociedad, aunque, vamos a ver, la mujer haya decidido ser madre soltera, o la mujer quiso pedir el divorcio por una tontería, ¿entiendes? O simplemente no se casó, no tuvo hijos, se quedó soltera. No importa. Si en una sociedad hay una mujer pasando necesidad, esa sociedad será mal vista, y todo el mundo, el rebaño de seguidores sin criterio, querrá que el gobierno haga algo al respecto, y el gobierno no quiere tener que hacer nada al respecto. Quiero decir, lo hará, pero le pasará la factura a otra persona. Entonces, vamos a ver, el detalle es que hasta allí, hasta 2000, 2010, las mujeres todavía se estaban casando, todavía estaban teniendo hijos. Fue solo en 2010 cuando empezamos a ver que las mujeres tenían menos de 2 hijos por cada mujer. Así que hasta ese momento, 2000, 2010, el gobierno estaba tranquilo, porque no importaba lo que pasara, las mujeres seguían casándose, seguían teniendo hijos, así que podían simplemente pasar la factura de esas mujeres divorciadas, de las mujeres que posiblemente podrían pasar necesidad en algún momento de su vida. A los hombres. Y eso fue exactamente lo que hizo el gobierno. Por esto no sirvió de nada que la gente se organizara en movimientos por los derechos de los hombres e intentara hacer peticiones y manifestaciones, y todo lo demás absolutamente para nada. No sirvió de nada. El juzgado de familia está funcionando para su propósito, que es garantizar que las mujeres no pasen necesidad, para que las mujeres no tengan que ser mantenidas por el gobierno. Para cargarle los gastos simplemente al exmarido, sin importar si está perjudicando a la familia, si está perjudicando al exmarido o si está perjudicando a los niños. Lo importante es que la mujer no pase necesidad para que el gobierno no tenga que meter la mano en su bolsillo y mantenerlas.
Pero entonces surgió un nuevo problema, a partir de 2010, que las mujeres empezaron a quedarse completamente solteras, es decir, no casarse y no tener hijos, o peor, empezaron a convertirse en emisonas. Empezaron simplemente a quedarse embarazadas de un hombre sin ni siquiera estar casadas. Y entonces sabemos que, por ejemplo, en ese caso, vale, entra la pensión alimenticia para el niño, pero ahí ya no entra la repartición de bienes, que es un trozo mucho más grande que la pensión, mucho más jugoso. Vamos a ver. El palo que, por ejemplo, se llevó un boomer, un tipo de la generación X en el divorcio, fue absurdamente mayor que el palo que un chaval de la generación Y, o quizá incluso de la generación Z, está recibiendo simplemente por convertirse en padre de un hijo ilegítimo con una madre soltera. Porque, por un lado, en el caso del boomer o de la generación X, hay un reparto de bienes, que es un palo mucho mayor, junto con la pensión, y en el caso actual solo hay una pensión. Entonces, ahora tenemos un modelo de mujer que ya no se casa, así que ya no tiene acceso al reparto de bienes, ¿entiendes? O no está teniendo hijos, así que no va a tener ni siquiera acceso a la pensión. O está teniendo hijos y solo tiene acceso a la pensión, que no es gran cosa. No es lo que era antes, y las mujeres lo están notando. Por eso, entre 2010 y 2015, empezaron a lanzar esas ideitas de que no, que tenemos que tener cuotas para mujeres. En el sector público tiene que haber cuota para mujeres. En el sector privado tiene que haber cuota para mujeres en instituciones académicas, porque hay que garantizar de todas las formas posibles que básicamente se cree una reserva de mercado para ellas, un enchufe laboral. Porque el gobierno sabe que estas mujeres ya no se casan, ya no tienen hijos, independientemente de si son ellas las que no quieren o si son los hombres los que finalmente han aprendido y ya no les ofrecen eso. La cuestión es que si estas mujeres de la generación Y y la generación Z empiezan a pasar necesidades, el gobierno va a tener que meter la mano en su propio bolsillo, porque ya no habrá ningún vínculo. Vamos a ver, por ejemplo, la mujer que simplemente se convirtió en una emisora va a tener ese vínculo con el tipo que la dejó embarazada o con los tipos que la dejaron embarazada. Si fue bastante promiscua y simplemente se quedó embarazada de 2 o 3 hombres diferentes, entonces el gobierno sabe que puede poner ahí a un agente judicial, un abogado, un juez de cuarta, para simplemente cobrar la pensión del tipo y garantizarla para la mujer. Solo que la pensión en algún momento se acaba. Y luego no está también esa reserva de la división de bienes. Y las mujeres son muy de carrera, así que ya no existe esa oportunidad de simplemente recibir pensión por ser exesposa. De hecho, eso lo cortaron en la época del gobierno de Temer. También redujeron bastante esa pensión para la exesposa que era ama de casa. Aunque ahora también están intentando, de alguna manera, imponer esa idea. En la separación ya hay precedentes de que si durante el matrimonio o la unión de hecho la mujer dejó de trabajar, puede alegar en la separación que sacrificó su carrera por el hombre, la familia y los hijos, y entonces el hombre tendrá que compensarla de alguna manera. Pero entiende que, si tienes en cuenta, por ejemplo, el salario de las mujeres y las áreas en las que trabajan, aún así, ese palo en el divorcio de la pensión que en algún momento se acaba, porque el niño ya es demasiado mayor para recibir la pensión, ya ni siquiera es un niño, es un adulto. Y si vas a mirar el equivalente de la riqueza que una mujer generaría trabajando, si no hubiera dejado, entre comillas, el trabajo por la familia, el marido y los hijos, aún así es un monto total inferior al que las mujeres tenían antes, cuando eran de la generación boomer o de la generación X, que tenían la repartición de bienes. Porque en la repartición de bienes tienes bienes que el hombre va adquiriendo a lo largo del matrimonio o de la unión estable. Y tenemos que tener en cuenta que los hombres eligen áreas que son más estresantes, que exigen más esfuerzo, que pagan más. Entonces, lo que un hombre consigue adquirir en bienes, además de lo que acumula a lo largo de su vida, es bastante superior a lo que una mujer adquiriría. No es casualidad que también tengamos la cuestión de que las mujeres pagan menos impuestos. Y si miramos la jubilación equivalente del INSS, la jubilación de ellas es menor porque producen menos. Ellas producen menos y consumen más. Entonces, este asunto de la Agenda 2030, Planeta 50-50, todo está premeditado. Todo está organizado simplemente para que el gobierno ahora coja y pase la factura de estas mujeres que no se están casando o tampoco se casan ni tienen hijos y la traslade a las empresas, al propio gobierno, al funcionariado público, a las instituciones académicas, ¿entiendes?
Entonces es simplemente un mecanismo para que no tengan que asumir esos costes y no tengan que decirles que no a las mujeres, no tengan que recortarles nada, sobre todo porque las sociedades están llenas de noticias y solo hay hombres en este mundo que no pueden decirles que no a ellas. El maridito no puede decirle que no a la mujer porque si no corre el riesgo de acabar divorciado. El político no puede decirle que no al electorado femenino, porque si no puede que no sea reelegido, o si se está presentando no va a ser elegido. ¿Lo entiendes? Así que está todo más o menos controlado. Todos los hombres están simplemente emasculados. Si está dentro del sistema, si está en el gobierno, o si está casado y tiene hijos, o está en una pareja de hecho, el tipo está jodido, el tipo está dominado. Eso pasa por todos lados. Entonces el gobierno simplemente va a hacer todo lo posible para no tener que asumir esos costes. Va a tener que echarlo a otro lado, cargarlo sobre los hombres como siempre hace. Solo que, a diferencia de antes, que simplemente se cargaba a un exmarido, básicamente el tipo está pagando individualmente por la mujer con la que se relacionó. Ahora está colectivizado, instituciones académicas, se institucionaliza, un sector público que se sostiene con el dinero de todos, y empresas que en su mayoría son creadas y mantenidas por hombres. Así que ahora, colectivamente, todos los hombres van a tener que mantener a todas las mujeres de la sociedad, siendo que esas mujeres no se están casando y tienen menos hijos que antes. Antes, cuando el coste era individualizado, al menos ellas se casaban. El hombre mantenía a una mujer con la que tenía una relación y tenía hijos con ella, y en ese acuerdo la mujer, casándose y trabajando menos, al menos seguía teniendo más hijos. Entonces, fíjate cómo la cosa va empeorando. Y ahora hay otra cuestión. Además de ser este asunto también de la reducción de la natalidad, está el tema de que esto va a fastidiar a las empresas, va a perjudicar la productividad y la rentabilidad del país. Esto también puede perjudicar la propia recaudación del gobierno. E incluso los hombres, al empezar a darse cuenta, ya están en una situación en la que no se casan ni tienen hijos. Así que los hombres ya no tienen más. Aquel incentivo que, en realidad, es una presión para producir y trabajar tanto como los hombres de antes. Y ahora van a llegar a las instituciones públicas, académicas y privadas y van a ver a las mujeres recibiendo un trato preferencial. Y ahora dime, ¿tú crees que eso va a hacer que el hombre quiera producir más o producir menos? Así que es otra situación más en la que el gobierno se mete para intentar hacerse listo. Solo que cada vez que el gobierno intenta hacerse el listo, solo va creando una situación peor, y aún más en el futuro. Pero bueno, al final de cuentas no importa, ¿verdad? Porque simplemente un gobernante puede llegar ahí y hacer cualquier tontería, luego más adelante ya no estará más en el cargo, ya habrá cumplido sus mandatos, y simplemente va pasando la patata caliente y empujando el problema hacia adelante. Así es como funciona el asunto. Pero lo que tenemos que entender de todo esto, básicamente, es lo siguiente. El gobierno no es tonto. El gobierno es listo y de la misma manera que, por ejemplo, los hombres individualmente tienen las manos atadas, están dentro del sistema en una relación seria con la mujer, todos los que están en el gobierno, por culpa del voto femenino, también tienen las manos atadas. Simplemente no hay salida y la cosa solo empeora. Así que no esperéis mejoras.